Ya habíamos visto la sintaxis básica y recordar que nuestras funciones de momento van a devolver un valor de tipo básico, ¿sí? Como resultado. Entonces, de allí que al momento de definir la función hay que colocar el tipo de dato que va a devolver, el nombre de la función, entre paréntesis, el listado de argumentos o parámetros, ¿sí? Luego viene el bloque de instrucciones, tenemos la palabra reservada, return, ¿sí? Y la expresión que se pretende, ¿sí? Que se devuelva, ¿ya? Entonces, ya habíamos visto un primer ejemplo en el que habíamos definido una función que iba a retornar, ¿sí? El valor de la hipotenusa considerando que recibe los dos valores de los catetos. Y claro, estamos trabajando con triángulos rectángulos, asumimos aquello, ¿no? Entonces, en el primer código vimos que nuestra función hipotenusa devolvía un tipo de dato double, ¿sí? Recibía dos parámetros que también eran de tipo double. Aquí vimos que pese a que el dato que va a recibir, de momento es tipo double, yo puedo pasarle un tipo entero, trabaja sin problema, ¿ya? Donde sí se genera un problema es cuando en cateto, ¿sí? Los parámetros los defina como tipo entero y yo intente pasar un dato de tipo doble. Entonces ahí lo que sucede es que se realiza un truncado automático. Por ejemplo, en lugar de pasar el valor de 5.6, se pasa únicamente la parte entera. Esto es lo que se vio en la clase anterior, ¿no? Se pasaba el valor de 5 y no el de 5.6. Entonces ahí ya teníamos pues, una diferencia en los resultados. En este caso de la función hipotenusa, fíjense que automáticamente se coloca una expresión que debe ser evaluada y el resultado es devuelto como respuesta al llamado de la función. ¿Sí? En nuestro programa que realizamos la anterior semana, incluimos un par de líneas en la que primero realizábamos esta estimación, ¿sí? Esta estimación se almacenaba en una variable local dentro de la función y luego con el comando return devolvíamos, ¿sí? Como respuesta el valor almacenado en esa variable local, ¿ya? Aquí va a depender mucho del manejo que ustedes le den al C++. Si pues pretenden hacer uso de variables locales, lo pueden hacer. Si quieren evitar el uso de variables locales, pues directamente pueden evaluar ciertas expresiones. Ahora, no todas las funciones van a poderlas construir sin recurrir a las variables locales. Y ya vamos a ver que más adelante elaboraremos funciones un poco más complicadas, de allí que hay la necesidad de recurrir al uso de variables locales. ¿Estamos? Ya, entonces dice, nótese que la función hipotenusa devuelve únicamente un valor real. Y esto es ya lo que ya se vio, incluso vimos que podíamos definir dos o más funciones en un mismo programa, ¿sí? E incluso utilizar y dentro de una función el resultado de otra función. ¿Estamos? Y bueno, luego tenemos un programa que recibe una calificación numérica y devuelve una etiqueta, ¿sí? Entonces la idea es que el usuario ingresa una nota, ¿sí? Y el programa le devuelve una escala. Entonces, para ello se tiene lo siguiente, que si la nota que ingresa es menor al valor de 5, ¿sí? La etiqueta que se va a retornar, ¿sí? Es reprobado. Si se ingresa un valor entre 5 y 9, incluidos los extremos, se devuelve la etiqueta aprobado. Caso contrario, ¿sí? Estaríamos asumiendo que la nota que se ingresa es superior a 9. En ese caso, la etiqueta a mostrarse sobresaliente. Entonces, fíjense también que se puede crear una función que me devuelva un carácter, ¿sí? Un texto. No necesariamente todas las funciones tienen que devolverme valores enteros o valores reales. También se puede construir este tipo de funciones. Ahora, nuestro interés, al menos en este curso, va a estar en construir funciones que devuelvan, ¿sí? Resultados, por lo general, numéricos. ¿Sí? No vamos a trabajar mucho con el tema de texto, ¿no? Listo. En la advertencia nos dice una función puede contener más de una instrucción, ¿sí? Return,
En ese caso, la ejecución de la función terminará cuando se ejecute por primera vez una instrucción return. Entonces, esto ya lo vimos también en uno de los ejercicios, ¿sí? Cuando construimos un programa para obtener el mayor, ¿sí? El mayor entre dos números. ¿Estamos? Entonces, aquí se vuelve a mostrar, ¿sí? Un programa similar. Dice, a continuación se presenta un programa que obtiene el máximo entre dos números que ingresa el usuario por pantalla. Entonces, fíjense, tenemos nuestra función de nombre máximo, el tipo que va a devolver es un tipo double, ¿ya? ¿Qué es lo que recibe para activarse esta función? Pues dos valores de tipo double, ¿ya? ¿Qué es lo que hace en el bloque de instrucciones? Recurre a una sentencia condicional para verificar si el primer valor que se comparte, el valor de X, es mayor al valor de Y, ¿sí? En el caso que suceda aquello, se ejecuta la línea 6, el return X. Claro, allí algo que puede llamar la atención, ¿sí? Es el hecho de que no se está usando las llaves a continuación de la sentencia condicional. ¿Por qué? Ya habíamos sugerido que cuando hacemos uso de un if, se coloca la palabra reservada if, entre paréntesis la expresión lógica y entre llaves, ¿sí? Lo que se va a ejecutar. Pues cuando se tiene una única línea que ejecutar, ¿sí? Dentro de la sentencia if, ¿ya? Esa línea puede ir o puede anotarse sin las llaves. Es lo que sucede en la línea 6. Se sobreentiende que ese return X de la línea 6 se ejecuta únicamente si se satisface la condición en la línea 5. Si no se satisface la condición en la línea 5, pues salta automáticamente a la línea 7. ¿Ya? Entonces, claro, si X no es mayor a Y, ¿qué sucederá? Que Y será el mayor. Entonces, en ese caso, tendríamos el return Y. Entonces, fíjense, una función que trabaja con dos return. ¿Ya? Se ejecuta el primero de ellos y termina el programa. Claro, aquí alguien puede pensar, sí, pero al parecer la línea 6 es la que siempre se va a ejecutar en primera instancia. No. No va a suceder aquello porque en la línea 5 tengo un condicional. Dependiendo de si el condicional, la condición que tengo aquí, sea verdadera, se ejecutará la línea 6. Si esta condición es falsa, salta a la línea 7. ¿Ya? Entonces, eso que quede claro, ¿no? Y bueno, luego ya en la función principal, pues se pide al usuario que ingrese dos valores, A y B, y luego se procede a hacer el llamado a la función máximo y se le comparte, ¿sí? Los dos valores. Y pues lo que se espera que dé como respuesta al llamado de la función máximo, ¿sí? Es la devolución de un número. ¿Qué número? El mayor entre los dos que se ha compartido. ¿Vamos? Listo, hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Nosotros ya hemos venido trabajando bastante sobre los números primos. Ya ustedes dirán, pero seguimos con los números primos. Sí. La idea es pues ir reciclando todos esos códigos sobre los que ya se ha trabajado y los convirtiendo ahora en funciones. ¿Ya? Entonces, una primera función que vamos a generar el día de hoy tiene que ver con una función que reconozca a los números primos. ¿Ya? De manera que si a la función yo le comparto un número, la función tiene que estar en la capacidad de devolverme, ¿sí? Un true o un false, o un valor de 0 o 1, dependiendo si el número que le he compartido es primo o no es primo. ¿Estamos? Esa es la idea del programa que vamos a construir a continuación. Y aquí me falta una almohadilla. Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como ejemplo, a ver, solo déjenme dar definir el espacio estándar de nombres y les explico lo que vamos a hacer con más detalle. Entonces, vamos a suponer, ¿sí?, que tengo una función a la que le voy a llamar primo. ¿Sí? Función es primo, ¿ya? Es primo, así le voy a poner. Es primo. Y a esta función lo que pretendo es compartirle un dato entero A. ¿Ya?
Entonces, pensemos que le paso el valor de A igual a 8. ¿Ya? Pues, todos sabemos que 8 no es un número primo. Por tanto, ¿sí? Al ejecutar es primo en este valor de A, y esto lo voy a separar un poco, el resultado que espero que arroje debería ser, ¿sí? Un 0, ¿sí? O, en este caso, un false. ¿Por qué razón? Porque el número 8 no es un número primo. ¿Qué sucede si le comparto un número A que tenga el valor de 13? Pues todos sabemos que 13 es un número primo, de manera que al evaluar la función es primo que vamos a construir en este valor A, el resultado que espero que me devuelva será un 1, es decir, un true. ¿Sí? En este caso me estaría confirmando que el valor ingresado es primo. ¿Sí está claro lo que vamos a hacer? Entonces, iniciamos. Primero, hay que tener en cuenta que la función va a devolver como resultado el 0 o el 1. ¿Sí? En sí, un valor booleano. Entonces, el tipo de respuesta de la función va a ser un tipo booleano, un bool. ¿Ya? El nombre de la función es primo. Los parámetros, pues para verificar si un número es primo, basta con que me compartan el número. ¿Sí? En este caso, la comprobación de si un número es primo o no aplica únicamente para los enteros, ¿no? Entonces, de allí que el parámetro que va a recibir va a ser de tipo entero. Y aquí, pues, puedo definir que el dato que va a llegar va a ser X, es lo que voy a asumir. Y con este valor X voy a trabajar a la interna del bloque de instrucciones. ¿Sí? Entonces, lo primero, recordar que para identificar si un número es primo o no, recurríamos a verificar la cantidad de divisores que tenía dicho número, ¿sí? Entre 1 y el número, ¿sí? Si la cantidad de divisores era igual a 2, pues teníamos justamente un número primo, ¿sí? Si teníamos más de 2 divisores, en ese caso, teníamos un número no primo. ¿Estamos? Es lo que habíamos hecho, ¿no? Entonces, empezamos del siguiente modo. Aquí voy a definir una variable, ¿sí? Booleana, que le vamos a poner respuesta. Y la vamos a inicializar con, con el valor de false. ¿Sí? Digo de entrada, esta variable booleana respuesta toma el valor de false. ¿Vamos? Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una sentencia repetitiva, ¿sí? Y que voy a hacer uso de un índice, en este caso J, que va a tomar valor desde 1, ¿sí? Mientras J sea menor o igual a X, ¿sí? Donde J vaya tomando incrementos de una unidad. ¿Y por qué requiero esta sentencia repetitiva? Pues porque voy a verificar la cantidad de divisores que tiene cada número que se comparte. ¿Ya? Entonces, de allí que requiero un par de variables. Entre ellas, NDIV, que va a contabilizar el número de divisores. ¿Sí? El número de divisores que se obtiene. ¿Ya? Entonces, aquí haríamos lo siguiente. Colocar un condicional dentro del if y decir, tomas el valor X, calculas el módulo respecto al índice J. Si este resultado es igual a 0, pues habrás encontrado un divisor. Por tanto, NDIV tiene que incrementarse en una unidad. Es lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Con los códigos que habíamos generado. Decíamos, sí, tomamos el número, nos comparten, vamos dividiendo para cada, ¿sí?, posible divisor entre uno y el mismo número. Si el residuo que arroja, tras realizar la división, pues este índice da un resultado 0, pues he encontrado un divisor. ¿Ah? Listo. Entonces esto se realiza y luego,
¿qué sucedía? Luego sucedía que tengo que verificar la cantidad de divisores. En este caso, digamos, si el número de divisores es igual a 2, ¿qué sucede? Pues en ese caso tengo, ¿qué cosa? Tengo un número primo, ¿sí? Entonces la respuesta que debería arrojar en ese momento sería un true. Entonces fíjense, en ese caso modifico el valor que está almacenado en respuesta. ¿Y qué es lo que al final voy a devolver con esta función? Pues mediante el comando return le pido que devuelva la respuesta, ¿sí? La variable respuesta, lo que está almacenado en respuesta. Entonces pensemos qué sucede si el número ingresado tiene más de 2 divisores, es decir, si el número no es primo. Si el número no es primo, pues en la línea 10 la variable respuesta fue inicializada con un valor de false, ¿sí? Se llevaría a cabo la ejecución de la sentencia repetitiva, se tendrían más de 2 divisores, la sentencia if en la línea 17 no se ejecutaría porque tengo más de 2 divisores, por tanto no se verificaría esta condición, ¿sí? De que el número de divisores sea igual a 2, por tanto no se ejecuta la modificación del valor, ¿sí? De la variable respuesta. Entonces al final en la línea 20, ¿qué estaría devolviendo? El false. Y claro, tengo que devolver un false si el número ingresado tiene más de 2 divisores. En el caso que tenga 2 divisores, ahí devuelvo un true, un valor de 1. Vamos. Entonces, vamos probando la función. Vamos a definir una variable n entera en el cuerpo principal. Le voy a pedir al usuario que ingrese un valor entero. Ingrese un valor entero, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que haríamos? Proceder a leer el valor entero, ¿ya? Y luego, sí, lo siguiente. A ver, no, aquí un mensaje. ¿Cómo lo podríamos poner? Podríamos poner un condicional aquí mejor. Es lo siguiente, fíjense. Si hago el llamado a es primo, lo evalúo en n, ¿ya? Dependiendo de si es primo, ¿sí? Si es primo, el resultado sería un true, ¿verdad? Es primo me devolvería como resultado un true, por tanto, podría ejecutar el primer bloque. Y en este bloque voy a colocar un cout con el siguiente mensaje. Número ingresado es primo. Y finaliza. ¿Ya? ¿Qué sucede si el resultado de es primo es un false? Pues no se ejecutaría este bloque, pasaría a ejecutarse el segundo bloque, ¿sí? El bloque del else. Y en este caso, podría imprimir número ingresado no es primo. Y listo. ¿Ya? Probemos el programa, a ver cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que espero? Compartir un número, ¿sí? Que el usuario ingrese un número y automáticamente el programa verifica si el número ingresado es o no primo y me muestra en pantalla uno u otro mensaje. ¿Ya? Vamos a ver si por ahí todo marcha bien. Entonces, primero elegimos el lenguaje, C++, y lo ejecutamos. ¿Ya? Me dice ingrese un valor entero. Voy a ingresar el valor de 12. Todos sabemos que 12 no es un número primo. Resultado, número ingresado no es primo. Perfecto. Parece que está trabajando bien. Vamos a ingresar otro valor. El número 23. Número ingresado. Bueno, aquí he puesto ingreso. Número ingresado. Es primo. ¿Ya? Vamos probando. Otro más. Y tenemos el valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Veamos qué sucede con este número. Sí, es un número bastante grande. Veamos si es primo o no es primo. Miren, el número ingresado no es primo. ¿Ya? Ahora sí, todas las preguntas que tengan sobre este programa. Entonces, los códigos que ya lo hemos hecho en clase y también tienen el resumen, muchos de esos códigos pueden ser transformados en funciones. ¿Sí? Podemos reciclar esos códigos para llamarlos funciones. A ver, vamos. Nicolás. Profe, una pregunta. Sí. En la parte del if de abajo, ya en la parte del código principal, no es necesario Ya. especificar que es igual a 1 igual a 2 para decir que si es falso o true. No, porque fíjate que el resultado del llamado a la función es primo, ¿sí? En sí es un resultado de true o false. Entonces automáticamente ya tienes el resultado de la expresión. Vamos. Ahora, esto funcionaría también teniendo en cuenta lo siguiente. Es decir, a ver, sabemos que el true se convierte en un valor de 1 y el false en un valor de 0 al momento de imprimir, ¿sí?, un resultado en pantalla. Vamos. Entonces yo esperaría que funcione también si coloco es primo igual a 1. ¿Sí? Porque claro, el true que aquí me aparecería podría coercionar, ¿sí? Podría coercionar a un valor de 1. Claro, yo le estoy preguntando, ¿el resultado que tú arrojas aquí es igual a 1? En el caso que me arroje un 1 es porque el número es primo. Entonces mostraría este mensaje. ¿Sí? Entonces aquí esperaría que se dé una coerción automática. Vamos a ver esto. ¿Ya? Ingresamos el valor, por ejemplo, de 37. El número ingresado es primo. Ingresamos otro valor, el 98. Número ingresado no es primo. ¿Sí? No sé si a esto es lo que hace referencia a Nicolás. Justamente esta expresión en el if. ¿Alguna duda más que tengan sobre este programa, muchachos? No. Claro, podemos utilizar nuestra función para realizar, ¿sí?, algunos otros programas. Entre ellos, ya hemos hecho esta primera parte. Ahora me interesa hacer lo siguiente. Fíjense, generar un vector aleatorio entre 1 y 1000, ¿sí? Aquí vamos a dejar el intervalo. Entre 1 y 1000, ¿sí? Y contabilizar, ¿sí?, los números primos. ¿Alguien sabe cuántos números primos existen en el intervalo entre 1 y 1000? ¿No? Pues podríamos hacerlo, ¿sí? Podríamos hacer ese conteo haciendo uso de esta función es primo, ¿ya? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primera instancia, tendríamos que declarar un vector, ¿sí? No aleatorio. Primero un vector nada más, luego le hacemos aleatorio. Primero, generar un vector entre 1 y 1000. Y ahí vamos a contabilizar los números primos, ¿sí? Para saber cuántos números primos hay en el intervalo entre 1 y 1000. ¿Ya? Eso es lo primero. De hecho, el 1 deberíamos de excluirlo, ¿sí? Debemos tomar desde 2 hasta 1000. Vamos. Y contabilizar los números primos. ¿Ya? Entonces, lo primero va a ser declarar nuestro vector, ¿sí? Le ponemos, ¿qué nombre le ponemos? Vector n, ¿ya? O vector int, de enteros, ¿ya? ¿Qué longitud va a tener este vector? Pues, si vamos a considerar que tenemos valores de entre 2 y 10.000, sí, no, entre 1000, entre 2 y 1000 nada más, no 10.000, entre 2 y 1000, está bien, ¿sí? Pues entonces tomaríamos, diríamos, 1000 menos 2 más 1, 999. Entonces la longitud debería ser 999.
¿sí? Suma de los extremos, no, perdón, diferencia de los extremos, sumado 1. ¿Ya? Luego, el llenado lo vamos a hacer automático. Claro, no podemos estar solicitando al usuario que llene, ¿no? Ingrese 999 valores, no tiene sentido aquello. Entonces, mediante una sentencia repetitiva, ¿sí? Que va a ir desde J igual a 0 hasta que J sea menor, menor a 999, ¿sí? J se va a incrementar en una unidad. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ingresar en la posición Jésima del vector, ¿sí? Y aquí lo que vamos a ir apuntando va a ser el valor de J más 2. ¿No? ¿Por qué J más 2? Porque en la posición 0 se va a anotar el número 2. En la posición 1, ¿sí? Se notará el número 3. En la posición 2, el número 4. De ahí que en la posición 998, en la última, se anotará el número 1000. Estamos, con eso hacemos un llenado automático del vector. ¿Ah? Por otro lado, tendríamos que ir contabilizando, ¿sí? A los números primos. Entonces, una vez que vamos llenando, también podríamos ir contabilizando. ¿Sí? Podríamos ir contabilizando. Entonces, requiero una variable que lleve el conteo. Entonces, vamos a definir la variable n primos y va a inicializarse esta variable en 0. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? A continuación, pondríamos un condicional, si dentro del propio for, no tiene sentido hacer uso de otro for, si vamos a visitar pues, a todas las posiciones del vector. Entonces aquí lo que haríamos es simplemente hacer el llamado a la función es'. ¿Y qué le vamos a compartir? ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos que se evalúe? Si es un número primo o no. Es la expresión j más 2. ¿Sí? En el caso de que sea primo, pues se ejecutará el código, ¿sí? Del if. ¿Y qué es lo que voy a hacer allí? Pues simplemente colocar n primos que se incremente en una unidad. ¿Sí? En el caso que sea primos, pues el conteo incrementa en una unidad. Caso contrario, no se hace nada. ¿Vemos? ¿No? Y ya pues en nuestra línea siguiente vamos a mostrar, ¿sí? En un mensaje el conteo. Tenemos el total de números primos. ¿Ves? Y aquí, ¿sí? Mostramos el valor. La variable n primos. ¿Ya? Y echamos a andar nuestro programa. Claro, valiéndonos de nuestra función. Aquí la función importante es primo, porque es la que hace el trabajo más duro de verificar si un número es o no primo. ¿Ya? Lo ejecutamos. Miren, el total de números primos, ¿sí? En el intervalo entre 2 y 900, perdón, entre 2 y 1000, ¿sí? Es de 168 números primos. ¿Podríamos mostrar esos números primos? Claro que sí. Podríamos enlistarlos. Entonces, ¿dónde podríamos colocar una sentencia para que se vayan mostrando estos números primos? Justamente en el condicional if. ¿Sí? Porque si el número es primo, entonces allí debería, ¿sí? Pues, imprimirse, ¿no? Entonces diría aquí que imprima el número j más 2. Y bueno, esto lo vamos a colocar. A ver cómo le colocamos esto. Vamos a dar un salto nomás para que solo no se desplace demasiado. Una tabulación y va a ser suficiente. Y lo que sí acá va a ser necesario un salto previo en línea. Eso lo puede incluir aquí con el operador n. Uy. Listo. ¿Ya? Entonces, con esta modificación de la línea 30, voy a poder imprimir todos los números primos. Entonces, vamos a ejecutar. ¿Ya? Pues fíjense, allí aparecen enlistados los 168 números primos
que existen en el intervalo entre 2 y 1000. ¿Ah? Preguntas que tengan sobre esta variante del ejercicio. Pues esto lo voy a descargar, igual ya lo voy a colocar en el aula virtual, luego de clase, para que puedan revisar el código. Ahora vamos con las dudas. Laura. Profe, ¿podría repetir la parte de por qué es J más 2, por favor? Claro que sí. A ver. Mira que nuestro vector, aquí voy a poner, ¿cómo les cuesta aún entender las posiciones de los vectores, no? Sé que eso es lo más duro, sí. Entonces, tenemos nuestro vector, ¿no? Nuestro vector int. Sabemos que las posiciones, ¿sí? En las que puede almacenar valores empiezan desde la posición 0, luego la posición 1, la posición 2, la posición 3, 4, hasta la posición 998. ¿Por qué 998? Porque recuerden que voy a almacenar 999 datos. ¿Sí? Voy a almacenar 999 datos. Pero el primer dato se almacena en una posición que el C++ lo identifica como la posición 0. Eso implica que la última posición debe estar en 999. Ahora, ¿qué valores voy a almacenar? ¿Cuáles van a ser los valores que voy a almacenar? En la primera posición quiero almacenar el valor de 2. En la segunda posición, el valor de 3. En la tercera posición, el valor de 4. En la cuarta posición, el valor de 5. De 6. Entonces, si notamos, nosotros podemos usar el índice y sumarle 2 unidades. Y ya tendríamos el valor que se debe almacenar en el vector. ¿Sí? De manera que al final aquí resulta ser j más 2. El valor que se almacena, ¿no? Y es lo que tenemos en la línea 30. ¿Está claro, Laura? Sí, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más que tengan? Emily. Para al momento de llenar el vector, de igual manera yo podía haber hecho definiendo una variable y luego solamente irle aumentando una unidad. Sí, también podrían hacer aquello. Podrían hacer, sí. Ahí ya va a depender mucho de cómo programe cada uno, ¿no? La idea siempre es que pues tengan el código, digámoslo así, que utilice menos variables locales, que hagan uso de la menor cantidad de variables locales. Porque claro, miren, aquí dentro del for, yo podría hacer lo siguiente, es decir, no, primero, luego de la declaración del entero, del contador de enteros, aquí me podría decir el primer valor, ¿sí? El primer valor que voy a almacenar va a ser 2. ¿Sí? Entonces, digo, en la posición j-ésima vas a iniciar colocando el valor val, es decir, el valor de 2. ¿Sí? Posteriormente, val debe incrementarse en una unidad. Esto también al final debería arrojarme el mismo resultado. Pero claro, ¿qué es lo que he hecho uso? De una variable adicional y de una variable global. ¿Sí? Que no es necesario, porque el valor lo podría obtener directamente del índice. Vamos, esto también debería funcionar. Vamos, ¿cuánto nos dan? Miren, ahí está, 168, ahí están todos los números primos. Vamos, también funciona así. Pero yo lo voy a dejar como estuvo antes. Siempre que es el uso de la menor cantidad de variables, ¿no? ¿Alguna otra duda más que tengan, chicos? Ahora, pensemos en que puedo, quiero almacenar, ¿sí? Quiero almacenar estos números primos en un vector. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podríamos hacer? Pues crearnos un vector y almacenarlo, ¿no? Ahí no había mayor problema. A ver, ¿qué más podríamos hacer con los números? Una variante que podríamos hacer aquí tendría que ver con que el usuario puede ingresar el intervalo en el cual
va a buscar los números, ¿sí? Los números primos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. ¿Me alcanza el tiempo? Creo que sí me alcanza, porque estos programas son facilitos. La idea es la siguiente, ¿sí? Generar un menú para que el usuario, ¿sí? Para que el usuario, 1, ingrese un valor n y se contabilice, a ver, aquí es un valor n mayor a cuánto le ponemos. Que será mayor a cuánto le podemos poner, porque si le ponemos un valor de 2, ahí no hay mayor, no hay complejidad, ¿no? ¿Qué le ponemos? Mayor a 5. A ver, pongamos un valor mayor a 5, ¿sí? Y se contabilice los números primos. ¿Ya? Entonces va a ser la una opción que va a tener en el menú el usuario. La otra opción que va a tener en el menú el usuario va a ser ingresar 2 enteros, ¿sí? A menor que B, o podríamos ponerle B mayor que A y mayor ambos que el valor de, ¿qué le ponemos? De 3, ¿sí? B mayor a y A mayor a 3, ¿sí? Y contabilizar los números primos en el intervalo, justamente A, B. ¿Estamos claros? Entonces, claro, en la primera opción el usuario ingresa un valor de n mayor a 5 y se contabiliza los números primos. Aquí me falta especificar el intervalo. En el intervalo aquí le ponemos desde 2 hasta n. Claro, de ahí el por qué pido que n sea mayor a 5, ¿no? ¿Ya? En este intervalo. La tercera opción que tiene el usuario, ¿sí? Va a ser la tercera opción. Ingresa un valor n mayor a 3 y genera un vector aleatorio, ¿sí? Un vector aleatorio con valores, ¿sí? Con datos en el intervalo. En el intervalo que le ponemos, pongámoslo en el intervalo entre n y n al cuadrado. ¿Ya? En ese intervalo se generan pues los n valores que debe contener el vector, ¿sí? Y aquí contabiliza los números primos. Y contabiliza los números primos. ¿Ya? Entonces, lo que no alcancemos a realizar hoy, pues quedará como ejercicio de clase, ¿no? Ya saben esta parte cómo funciona. Entonces, está claro. No sé si hay alguna duda sobre las 3 opciones que va a tener el usuario. Y esto lo vamos a tener que colocar dentro de un menú, ¿sí? Entonces, claro, le vamos a decir, teclea el número 1 si quieres la opción 1, que justamente ingrese un valor de n y contabilice los números primos en un intervalo entre 2 y n. ¿Ya? Este de aquí, pues muy simple, ya tenemos el código, vamos a tener que un poco modificarlo, nada más. Para la opción 2, el usuario tiene que ingresar 2 valores, hay que verificar que esos valores sean mayores a 3 ambos y que el valor de b sea mayor a A, ¿sí? Se debe, pues, contabilizar los números primos
entre el intervalo A y B, ¿sí? Incluido. Y en el tercer caso, el usuario ingresa un valor n mayor a 3, se genera un vector aleatorio donde los datos o los valores que se almacenan están en el intervalo entre n y n cuadrado. Pensemos que el usuario ingresa un valor de 5, un valor de n igual a 5 en esta tercera opción. Pues entonces se debería generar un vector con 5 elementos, ¿sí? Aleatorios. Esos elementos deben estar en el intervalo entre 5 y 25. ¿Ya? Y pues, tras analizar cada uno de esos elementos, va a contabilizar la cantidad de números primos. ¿Estamos claros? Preguntas que tengan sobre, ¿sí?, lo que estoy solicitando en este ejercicio que se haga. Bueno, perfecto. Entonces, lo primero, nuestra función es primo, pues va a ser la que utilicemos en todos los casos. ¿Sí? Lo primero es generarnos un menú. Y para generarnos un menú, vamos a hacer uso de la sentencia switch. Adrián, ¿cuál es la duda que tienes? Sí, profe, si es que no hay los valores, por ejemplo, en 5 y 25, o sea, no hay valores en ese intervalo. Se devolverá el valor de 0. Es que estás contabilizando. Estás realizando un conteo. Si no hay, es el 0. Es el valor que tienes que devolver. ¿Y si es que hay menos de 5 elementos primos? No, pues a ver, es que fíjate, a ver, aquí lo que digo en el tercer caso es que el usuario ingresa un valor de n. Ese valor de n va a servir para, primero, construir el vector aleatorio. ¿Ya? Genera un vector aleatorio con datos. Primero, genera un vector aleatorio de longitud n. Entonces, pongamos aquí, eso creo que me falta. De longitud n primero. De longitud n, ¿ya? Con datos en el intervalo entre n y n cuadrado. Entonces, si el usuario ingresa un valor de n igual a 5, pensemos. ¿Sí? Si el usuario ingresa un valor de n igual a 5, se debe generar un vector aleatorio con 5 datos. ¿Ya? Esos datos deben encontrarse en el intervalo entre 5 y 25. ¿Sí? Y de allí contabilizas cuántos de esos números son primos. Claro, el conteo siempre va a ser menor o igual al valor de n que se ingresa, ¿no? O sea, podría repetirse un mismo valor, ¿verdad? Claro que sí. Es que es justamente la ventaja de tener un vector aleatorio. Pues esos valores pueden repetirse. ¿Sí? Ya, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a declarar, vamos a hacer uso comercial de una sentencia switch, ¿no? Entonces, lo primero. Int n. ¿Sí? O no, opción le vamos a poner. ¿Ya? Entonces le voy a mostrar en pantalla al usuario el siguiente mensaje. Le pongo programa que contabiliza números primos. ¿Ya? Aquí pueden colocar una línea, pueden colocar cualquier texto aquí. Pueden colocar lo que sea separadores, hacer lo que deseen. ¿Ya? Pero tampoco abusar. ¿Sí? ¿Estamos? Y luego, ¿sí?, pedir al usuario que ingrese un valor, que ingrese una opción. Entonces, le vamos a mostrar primero, ¿sí?, las diferentes opciones que tenemos. Entonces, digamos, un salto. 1. ¿Sí? Veríamos conteo en el intervalo entre 2 y n. Si quiere realizar un conteo en el intervalo entre 2 y n, pues tienen la opción 1, ¿no? Vamos con la segunda. 2. En este caso, conteo en el intervalo A y B. ¿Ya? Y en el caso 3, tendría un conteo en el intervalo n cuadrado, y aquí ponemos con vector aleatorio. ¿Ya? Y listo, se presentan esas tres opciones
Y a continuación, les digo, ingrese la opción. Ingrese la opción. Uy, sin tilde. A usar. Ingrese la opción. A usar, ¿ya? Ingrese la opción. No, a usar. Ingrese la opción. Ahí queda más bonito. ¿Ya? Y aquí, pues lo que voy a recibir va a ser un valor entero, ¿sí? Que esperaría que se encuentre entre 1 y 3, ¿no? Claro, si me ingresan un valor distinto de 3, pues ya allí le voy a mostrar un mensaje de que el valor no es válido, ¿sí? Entonces empiezo ahora con mi sentencia switch. Y pues mi sentencia switch recibe, ¿sí?, el valor de la variable opción, ¿sí? Y voy a tener los distintos casos. El primero, si ingresa el valor de 1, ¿sí?, aquí se colocará el respectivo código. En este caso, aquí un break. Colocaremos el código. Luego, si ingresa el valor de 2, pues igualmente aquí vamos a colocar el código. Si ingresa un valor de 3, colocaremos nuestro código. Y en el caso de que el usuario por despistado ingrese algo que no, un valor que no esperábamos, tenemos justamente la opción por default. Y en ese caso, diríamos que es un despistado, ¿sí? La opción ingresada no es válida. Le pueden poner no sea despistado. Y listo. Y así debería funcionar, ¿sí?, nuestro menú. Claro, dependiendo del valor que ingresen, se debería ejecutar uno u otro código. Ya lo vamos a hacer aquello. De momento vamos a probar si está funcionando nuestro menú. Entonces ejecutamos. Programa que contabiliza números primos. 1. Conteo en el intervalo entre 2 y n. 2. Conteo en el intervalo entre a y b. 3. Conteo en el intervalo entre n y n cuadrado con vector aleatorio. Ingrese la opción. Voy a ingresar la opción 5. Claro, esta opción no corresponde a ninguno de los programas que se pretenden mostrar. ¿Qué ves? La opción ingresada no es válida. Perfecto. Vamos a probar con otro valor más. Algún despistado pone 2. Ingresa en texto. Claro, lo que se espera, ¿sí?, como dato es un número, no un texto. Entonces, fíjense, igualmente. Ingresa en texto 2. La opción ingresada no es válida. Vamos. Aquí únicamente se recibe valores entre 1 y 3 para accionar una u otra, ¿sí?, uno u otro programa. ¿Estamos? Listo, entonces verificado esto, vamos con la primera parte. Tengo que hacer un conteo en el intervalo entre 2 y n. Entonces lo primero que le voy a pedir en este caso al usuario es que ingrese el valor de n. ¿Sí? Le digo ingrese el valor de n. ¿Ya? Entonces el usuario ingresa el valor de n. Aquí de pronto habría que tener algún control sobre si el valor que ingresa el usuario es mayor a 1. Porque claro, si ingresa un valor menor o igual a 1, tampoco tiene sentido. ¿Sí? Entonces, para almacenar aquello necesito una variable. ¿Sí? Una variable de tipo local. En este caso, n. Pues procedo a leer el valor que ingresa el usuario de n. ¿Sí? Aquí incluso podría colocar un condicional, dice si n es mayor a 1, en ese caso, continúo. Caso contrario, les digo valor de n ingresado no es válido. ¿Sí? Oye, valor de n ingresado no es válido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me está enviando un valor que no me sirve para realizar el conteo, ¿no?, de los números primos. Y listo. Y pues una vez que tengo esto, procedería, ¿sí?, a utilizar una sentencia repetitiva for que va desde j igual, en este caso a 2, ¿sí?, mientras j sea menor o igual a n, ¿sí?, j va a incrementarse en una unidad.
Y pues, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Simplemente ir verificando si cada número es o no primo. Entonces, para llevar el conteo, necesito también una variable donde voy a almacenar este conteo. Entonces, número de primos, n primos, esto lo voy a inicializar en 0, en cada llamado. De manera que aquí voy a colocar una sentencia repetitiva, hago el llamado a la función esprimo, ¿sí? Y le comparto el valor de j. ¿Por qué el valor de j? Porque aquí me interesa evaluar los valores desde 2 hasta n, ¿sí? Eso es lo que pretendemos en la primera opción. Desde 2 hasta n. Entonces, cada valor se va ejecutando. En caso que sea primo, recuerden, aquí tendríamos un resultado de la expresión true, por tanto se ejecutaría el if, y en ese caso procederíamos a incrementar, ¿sí?, n primos en una unidad. Y listo, luego de todo esto, mostraríamos ya el mensaje final. Y diríamos, aquí colocaríamos el total de primos encontrados es, y aquí mostramos justamente n primos. ¿Ya? Y listo, entonces ya debería funcionar nuestra primera opción. Ejecutamos esto. Aparece mi menú. Tecleo la opción 1. Me pide ingresar el valor de n. Voy a ingresar el valor de 1000 porque ya sabemos cuántos números primos existen entre 2 y 1000. Ya lo hicimos anteriormente. Sabemos que existen 168. Y pues miren, el total de primos encontrados es 168. Ahora puedo ejecutar nuevamente el programa. Puedo ejecutar nuevamente el programa. Le voy a dar la opción 1. Y ahora me interesa conocer cuántos números primos existen entre 2 y 10.000. ¿Ya? Entonces, lo echamos a andar. Y miren, el total de números primos encontrados en ese intervalo es de 1229. ¿Ah? Pues listo. Entonces ya queda para ustedes como tarea, ¿sí?, completar el caso 2 y el caso 3. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda sobre lo que está pendiente de completar. Para el caso 2, algo muy similar a lo que hicimos en el caso 1, ¿no? Habría únicamente que solicitar al usuario que ingrese el valor de A y B, comprobar que sean mayores a 3. Me parece que pedimos mayores a 3, ¿no? Sí, mayores a 3, que el valor de B sea mayor a, y en ese momento se activa. Y únicamente el contador, perdón, no el contador, el índice, en lugar de ir desde 1, acá le pusimos desde 2, le pusimos desde 2 hasta n, debería ir desde A hasta B. Ese cambio ya tendría en el caso 2. Entonces tienen que pensar un poquito más, es en el caso 3. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan sobre este ejercicio? ¿Cuándo lo van a entregar? Vamos a poner que lo entreguen hasta el domingo, ¿ya? Domingo, medianoche. ¿Estamos? Emily. Profe, ¿podría explicar un poquito el caso 3? ¿Cómo es? No lo entendí muy bien. A ver, en el caso 3, acá dice claramente que el usuario ingresa un valor de n mayor a 3. Lo primero. Genera un vector aleatorio de longitud n. Entonces, dependiendo del valor que ingrese el usuario, se genera un vector aleatorio de longitud n, donde justamente los valores de este vector van a encontrarse en el intervalo entre n y n cuadrado, para no irnos muy lejos. En este caso 3, pensemos que el usuario ingresa un valor de n igual a 4. ¿Ya? Pues pasa el primer filtro de que n es mayor a 3. Entonces debe generar un vector con 4 valores. Entonces ahí están los 4 valores reservados. ¿Ya? ¿Cómo los voy a llenar? Pues esos valores deberían encontrarse en el intervalo entre 4 y 16. ¿Sí? Pues entonces seleccionas números aleatorios en el rango entre 4 y 16 y con esos números de forma aleatoria llenas este vector
¿sí? Entonces pensemos que te sale por ahí el número 7, el número 15, el número 9, 8 y el número, ¿qué le ponemos? 11, ¿ya? Entonces con esos 4 números, ¿sí? Con esos 4 números, a esos 4 números habría que analizarlos. O con esos 4 números armas del vector y luego habría que analizar ese vector y contabilizar cuántos números, ¿sí? O cuántos elementos de ese vector son primos. ¿Está claro? Eso, nada más. Pero el vector no se debe mostrar, ¿verdad? No, en ninguna parte del pide mostrar el vector. Solo el conteo. Nada más. ¿Ya? Entonces, igualmente, este código ya lo coloco en unos minutos más en el aula virtual, para que ustedes puedan trabajar sobre este código, ¿no? Vamos. Listo, chicos. Que tengan una buena tarde. Se cuidan todos. Nos vemos el día viernes. ¿Sí? Intenten no faltar el día viernes de la sesión, porque vamos a practicar algunos otros ejercicios previo al examen. Vamos. Listo. Se cuidan todos. Una buena tarde.